Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. La próxima semana, respondió lacónico Antonio Rivera Callejas, vicepresidente del Congreso Nacional. La insistente pregunta de cuándo se discutirá y dará luz verde a los 800 millones de lempiras para comprar la tecnología que dé certidumbre y transparencia a las cruciales elecciones generales, como hace unas semanas requirió el Consejo Nacional Electoral. Les vamos a aprobar la próxima semana 3 decretos, la ley para que ellos, el Consejo Nacional Electoral, puedan hacer contrataciones directas, un préstamo al Registro Nacional de las Personas y la adición al presupuesto solicitado, declaró Rivera Callejas a medios locales. No podemos ir a elecciones el 28 de noviembre sin una opción B, sin la garantía que todos los votos van a ser contados, acotó el directivo. Postura calificada como un golpe electoral al suplantar el legislativo, funciones del ente electoral que regula los sufragios en el país, ha respondido desde el CNE la concejal Rixi Moncada. Lo cierto es que el país va a unas elecciones con más pobres, frágiles y ansiosos que meses atrás, y en las que 5.5 millones de hondureños aptos para ejercer el voto buscarán responder en las urnas algo urgente. ¿Quién puede sacarlos del pozo en que se encuentran? A empujones de sociedad civil, de órganos extranjeros, de países amigos y de las bancadas del Partido Liberal, Libertad y Refundación e Innovación y Unidad Pino Socialdemócrata, el oficialismo parece ceder a discutir la ampliación de 800 millones de lempiras que requiere el CNE a la ley especial para comprar el soporte tecnológico electoral y fondos para el Registro Nacional de las Personas, agilice el empadronamiento y entrega del Documento Nacional de Identificación. Al igual que la ley electoral aprobada tras un año de lograr consensos necesarios, los fondos para adquirir la tecnología informática y el sistema de transmisión de resultados electorales preliminares ha sido tortuoso, lleno de incertidumbre, copando espacios que deben ocupar las propuestas y planes de desarrollo de los candidatos presidenciales. Hasta ahora, solo el Consejo Hondureño de la empresa privada COEP ha confirmado que el 7 de noviembre organizará un debate presidencial en el que pretende reunir a los 16 candidatos presidenciales para que presenten a la población sus propuestas y plan de gobierno. La actividad tendrá lugar a 21 días de la jornada electoral, de donde se espera surja el próximo presidente de la República para el periodo 2022-2026. Honduras, al igual que las jornadas en las urnas en Chile, Perú, Ecuador, Bolivia y las próximas del 2022 en Colombia y Brasil, enfrentan elecciones cruciales ante el giro de la pandemia y porque el rumbo de la región también se está definiendo en las calles. Con el cronograma electoral apretado, se aproxima la fecha para adjudicar compras y el sorteo del orden en la papeleta electoral. Las propuestas y planes de gobierno de los partidos se pintan a grandes rasgos y a dos tonos: el del modelo económico neoliberal, liderado por el oficialismo, y otras tendencias conservadoras, y la declaración de partido de izquierda antiimperialista y antineoliberal de Libre, proclamada en su Asamblea Extraordinaria Nacional el mes pasado. El catalejo de los economistas nacionales y entes como la Comisión Económica para América Latina y el Fondo Monetario Internacional avistan un crecimiento económico leve, alto endeudamiento externo y la necesidad ineludible del próximo gobierno de establecer tributos para paliar el impacto de la pandemia y el debilitamiento institucional del país. Al final del año, 3 de 4 hondureños estarán en penuria o en pobreza extrema. Así lo ha advertido Ismael Cepeda, analista económico del Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras, FOSDE. Los candidatos presidenciales deben lidiar con las expectativas de 5 millones de electores y el ganador saber dar respuesta a la Honduras que surja después del 28 de noviembre próximo.
buenos días. Gracias por estar con nosotros en la entrevista de Canal 11 y Radio Visión Honduras. Vamos a abordar varios temas. Este tema del presupuesto que deberá aprobar el Congreso Nacional, se supone que esta semana. Ha dicho el doctor Mauricio Oliva que esperaba el informe del Ministerio de Finanzas para aprobar lo del Congreso, la ampliación del presupuesto del Consejo Nacional Electoral. Vamos a hablar de las elecciones, de los candidatos, del desastre del Registro Nacional de las Personas. Todo esto con tres distinguidos invitados. Está conmigo don Julio Navarro. Licenciado, bienvenido. Gracias por estar aquí con nosotros. En San Pedro Sula está el director del Instituto Holandés para la Democracia, Luis León. Luis, ¿cómo está? Muy buenos días, Raúl Valladares, el profesor Julio Navarro. Un gusto saludarles esta mañana. Gracias por la invitación. Los aires del norte, Luis. Y también está el licenciado y analista don Efraín Díaz Arribiaga. Licenciado Díaz Arribiaga, buenos días. Buenos días, don Raúl. Muchas gracias por la invitación y un saludo a Julio y a don Luis León. Un placer compartir esta mañana con ustedes este foro. Voy a iniciar con usted, licenciado Efraín Díaz Arribiaga. ¿Qué piensa de que hoy ya puso un Twitter ayer el presidente del Congreso? Ya lo vamos a colocar en pantalla. Todavía no se ha aprobado el presupuesto, la ampliación para el Consejo Nacional Electoral y que sea realidad las próximas elecciones. Bueno, mire, yo soy de la opinión, como todo aquí en Honduras, es que lo que ha venido pasando es un juego que se inició casi desde el 2018, cuando se inició lo del diálogo político. Ahí se asumía de que los partidos políticos y los diferentes líderes políticos pudieran llegar a unos acuerdos que permitieran realmente aprobar unas reformas políticas fundamentales y también unas reformas a todo el sistema electoral. Eso no se pudo lograr. Esto se pasó al Congreso Nacional con la idea de que ese foro, que era la representación de los principales partidos políticos y de la clase política hondureña, pudiera entonces lograr esos acuerdos. Tampoco eso se pudo. Se nombraron unos mismos otros organismos electorales, nuevos organismos electorales. Yo digo que no son tan nuevos porque tienen en la misma estructura que tenían desde el momento que Honduras hizo la transición a la democracia de 1980-81, dominados básicamente por los partidos políticos, tanto el Registro Nacional de las Personas como también el propio nuevo Consejo Nacional Electoral. Y vimos unas elecciones primarias con una total ausencia de todas estas cosas que se están discutiendo el día de hoy. Yo creo que es evidentemente que la falta de planificación, la falta de acuerdos fundamentales nos ha llevado hasta este punto. Y que por otro lado, el partido de gobierno, el partido oficialista con mucha astucia, ha venido ganando tiempo, dejando corriendo el tiempo para que lleguemos a un punto de decisiones fatales donde realmente estamos totalmente contra el tiempo. Claro, la aspiración de todos es que se puedan lograr elecciones limpias, confiables, transparentes, en las cuales se pueda respetar la voluntad expresada por el pueblo hondureño. Eso es lo que uno hubiera querido. Hubiera querido también reformas electorales que garantizaran efectivamente una mayor gobernabilidad y una mayor legitimidad para el próximo gobierno, como es este tema de la segunda vuelta, que al final pues no hubo ningunos acuerdos. Entonces, don Raúl, a mí me parece que lo que pasa es que no hay la voluntad política de cierto sector político que está en el gobierno y es el que tiene realmente, como dicen, el sartén por el mango, porque tienen la mayoría en el Congreso Nacional como para poder decidir si esto va o no va. Me parece que desafortunadamente el Consejo Nacional Electoral, desde mi punto de vista, no ha podido realmente, y quizás no ha podido porque los puntos de vista encontrados no ha habido espacio entonces para que pudiera actuar como un organismo colegiado y poder definir las reglas concretas de las elecciones y cuáles van a ser los mecanismos adecuados para garantizar efectivamente que esas elecciones no solamente se realicen,
sino que se rigen de la mejor forma. Desafortunadamente, las elecciones primarias no fueron un buen ejemplo de elecciones libres, confiables y creíbles. Muchos de estos mecanismos que ahora se están discutiendo se hubieran podido establecer desde esas elecciones primarias, pero no se hizo. Entonces, los partidos políticos tienen una responsabilidad, quienes integran el Consejo Nacional Electoral, pero también, por supuesto, el Congreso Nacional. Yo todavía no tengo claridad si eso va a ser aprobado o no va a ser aprobado. Van a haber justificaciones de que el país vive un momento de crisis, de que no hay suficientes recursos como para eso, y es muy probable que eso no se dé, pero ante la presión ciudadana, ante la presión de los partidos políticos, pudiera reconsiderarse. Pero no soy tremendamente optimista, debo decirle, don Raúl, sobre si el Congreso va a aprobar eso finalmente. Creo que el Partido Nacional, entre más tiempo corre, todas las cosas están a su favor. Y todas aquellas cosas que puedan realmente considerar por parte de ellos que pueda dificultar el continuar en el poder, no lo van a hacer. Y lo han demostrado a lo largo de, yo lo puse desde 2018, porque mire, el discurso oficial es que están a favor de todo y no están a favor de nada, porque al final nunca toman las decisiones que deben de tomarse, ¿no? Como para poder, digamos, avanzar en el proceso y finalmente podamos tener elecciones creíbles. Como decía Camilo Torres Restrepo, es sacerdote colombiano que murió, digamos, por la lucha de la liberación de América Latina y de Colombia, decía que los que escrutan son los que dan la victoria, no el que vota. Y lo que ha pasado en Honduras es que entonces el voto se vuelve un instrumento inútil. Y lo que tenemos entonces, se produce una ficción electoral que da como consecuencia una ficción democrática. Y eso es lo que tenemos que cambiar en el país. Yo creo que finalmente lo que puede, y yo con esto concluyo esta primera intervención, así que no sé si vamos a poder evitar el fraude. Eso es lo que yo digo. Sin embargo, yo creo que la votación masiva, el pueblo hondureño, es la que va a permitir minimizar las posibilidades de un fraude y que finalmente el país pueda tener un gobernante que realmente sea el producto del voto soberano del pueblo hondureño. Gracias. En su primera intervención, el licenciado Efraín Díaz Arribiaga, coincido bastante con muchas de las cosas que dijo. Esto ha dicho el presidente del Congreso en las últimas horas sobre el tema que estamos abordando. Dice, en todos los momentos difíciles que el país ha pasado últimamente, el Congreso Nacional siempre ha estado en la disposición de discutir y aprobar lo que sea requerido para atender la emergencia de salud y recientemente para evitar cualquier crisis energética. 2. De igual forma, dice el doctor Mauricio Oliva, presidente del Congreso, manifestamos nuestra total disposición de someter a discusión y aprobación todo lo que sea necesario para garantizar un proceso electoral transparente que goce de la credibilidad de todos los sectores y en especial de los que ejercerán el sufragio. Y el tercero, en el momento que recibamos por parte de CEFIN, o sea, el Ministerio de Finanzas, el dictamen correspondiente al presupuesto requerido por parte del Consejo Nacional Electoral de Honduras, procederemos a convocar a sesión de forma inmediata y someter el tema a discusión y aprobación por el bien de Honduras y su democracia. Don Luis León, ¿qué piensa de esto? Bueno, buenos días nuevamente, Raúl. A ver, yo creo que aquí debemos hacer una valoración que nos permite identificar de dónde viene la raíz del problema. Yo recuerdo que en un foro antes del 25 de mayo, que estuvimos junto con el profesor Navarro en este canal, con usted, Raúl, se habló de la ley electoral y la concluimos ese día de que no iba a haber aprobación de la ley electoral. Y bueno, al final nos dimos cuenta que la invitación de Estados Unidos a que se aprobara tuvo efecto y se aprobó
2 días antes de la convocatoria de elecciones. Pero lo que nos está pasando hoy, Raúl, es el efecto del retraso en la aprobación de esa ley electoral. ¿Por qué razón? Los plazos que están definidos en la ley son plazos que datan de un periodo de tiempo superior a esto. Veamos, si por ejemplo, el sistema de transmisión y el lector de huella debían estar adjudicados 4 meses antes de las elecciones, se entiende entonces. Ha habido todo un proceso de compras y contrataciones a través de la ley que data de 6 a 8 meses, lo que significa que la ley mínimo debía haber estado aprobado 12 meses antes del proceso electoral, un año antes. Un año antes. Si nosotros vemos también el tema que don Efraín lo mencionaba muy bien, que parte de la reforma electoral era crear el Consejo Nacional Electoral y que tuviera un proceso de reestructuración 6 meses después de la aprobación de la ley, significaba que si se aprobaba un año antes, 6 meses antes de las elecciones, el Consejo Nacional Electoral iba a tener una estructura nueva. Hoy el Consejo Nacional Electoral funciona con 3 directores, pero sobre la estructura del Tribunal Supremo Electoral y el Tribunal Supremo de Elecciones de la década de los 90. Entonces al final nos damos cuenta que el primer vacío de esto es haber aprobado la ley a destiempo. Ahora resulta que por esa aprobación a destiempo, por esa falta de acuerdo político que aunque se aprobó, nos sigue dando la razón en que no existe un acuerdo per se, ahora nos tiene complicados con este tema del presupuesto. Y cada día que pasa pone más, no en precario el proceso electoral, porque sí creo que va a haber un proceso electoral. Muy bueno, muy malo lo va a haber. En marzo lo tuvimos con un sistema hecho en casa que nos dejó un mes de espera de resultados finales, pero hoy por hoy todos los que participaron están participando para generales. Entonces para mí la preocupación es lo que nos llevó a la discusión en aquel momento, Raúl, y usted recordará al licenciado Navarro, y también he escuchado mucho a don Efraín en este tema, es que los acuerdos políticos en Honduras son tan volubles, son tan inestables, son tan poco creíbles que no nos permite siquiera hacer un análisis real de lo que pueda pasar. Ahora mismo se suponía que ya había un acuerdo político, que ya había ley, esa ley ya decía lo que debía incluirse entre el lector de huella y otras cosas, y ahora resulta que hay que discutir si hay presupuesto para esto. Claro, estamos en un tiempo de pandemia, si tuviéramos que priorizar, claro que hay que priorizar la salud de ese montón de triajes que se están cerrando y que no tienen oxígeno. Pero esto es parte del proceso. Si no logramos tener un proceso electoral, olvidémonos de atención en el 2022, médica, un plan de gobierno. Entonces al final tenemos que entender que este proceso electoral puede ayudarnos a solventar parte de la crisis. Lo que ha dicho el presidente del Congreso Nacional, entonces nos parece ese discurso político de voluntad que no se traduce en acción, que no se tradujo desde el 2017, que se habló de una reforma electoral, que se habló de una nueva ley, que se habló de nuevas instituciones, que se habló de nueva tarjeta de identidad, y que hoy por hoy, a 4 meses del proceso electoral, no tenemos prácticamente nada de todo eso que se suponía que se debía hacer en la reforma electoral. Entonces a mí me parece que hay un discurso político permanente, un discurso de que todos quieren. A ver, el Partido Nacional dice que quiere aprobar el presupuesto, el Partido Liberal dice que quiere aprobar el presupuesto, el Partido Libertad y Refundación dice que quiere aprobar el presupuesto, pero han pasado más de 20 días de la solicitud del Consejo y no se ha aprobado el presupuesto. Entonces el discurso político siempre va a ser un discurso progresista, a favor, pero la acción no nos lleva al resultado final. Lo preocupante es cómo va a ser el proceso, la calidad del proceso. Y quiero concluir también dando énfasis a las palabras de don Efraín. Al final, la única forma de que el proceso funcione con sistema de transmisión, sin sistema de transmisión, con tarjeta de identidad nueva, con 2 tarjetas de identidad o sin tarjeta de identidad, la forma en la que esto puede salvarse es a través de una participación masiva del pueblo hondureño. Un 50% del padrón electoral no vota, y ese 50% hay que hacerle ver la responsabilidad que está en sus manos para evitar de que el proceso se nos venga al piso en noviembre. Sí, porque todavía hoy el no sabe, no respondió, no vota, está arriba en todas las encuestas. Don Julio. Sí, Raúl, un gusto estar con los compañeros. Yo creo que el presidente del Congreso ha sido consecuente con sus comunicados. Él siempre no se compromete en el mediano o en el largo plazo. Él siempre sale con soluciones
excepcionales, un día o 2 días antes, cuando el vaso ya va a rebasar. Pero yo creo que deberíamos de creerle que el Congreso Nacional por fin va a aprobar el presupuesto que necesita el Consejo Nacional de Elecciones para poder realmente crear las condiciones de insumos que necesita este Consejo para que las elecciones se realicen el 28 de noviembre. Yo creo que aún con los tiempos que han pasado, que han alterado el cronograma, el Consejo Nacional de Elecciones ha demostrado que tiene capacidad para ejecutar procesos como tal. Nosotros conocemos los testimonios de lo que pasó en las elecciones primarias, que con enormes dificultades de bioseguridad, de falta de insumos, de presupuesto aprobado, en las últimas horas el Consejo Nacional de Elecciones pudo salir adelante. De los comunicados que da el presidente del Congreso me preocupa algo. Él dice que el Congreso ya tiene la voluntad política para aprobarlo, pero que depende de ese fin, o sea, de la Secretaría de Finanzas, de que le envíe los dictámenes presupuestarios. Y todos sabemos que la Secretaría de Finanzas depende del Poder Ejecutivo. Y hasta el momento nosotros no hemos visto voluntad por parte del Poder Ejecutivo para crear las condiciones necesarias para que el proceso electoral se realice. ¿Por qué puede hacer que a este momento ya el Congreso esté en disposición de aprobar? Yo creo que el Partido Nacional, desde que lo asustaron con la tableta, que ellos le llamaron tabletazo, creó una escuelita alegre y se pusieron a analizar cómo respondían a ese reto de hacer una transmisión electrónica de los resultados electorales, y ante eso entonces han estado en escuela permanente aprendiendo, diversificando de cómo pueden cambiar su estrategia electoral para el día de las elecciones. Y después de estos más o menos 19 días que han tenido de conocimiento permanente, ya convocaron a los asesores que fueron partícipes del fraude del 2017 para ver qué alternativas presentan. Y a este momento ya deben de tener una respuesta sobre la propuesta del Consejo Nacional de Elecciones, de cómo ellos poder reaccionar ante eso, y por eso se muestran ahora, me parece a mí, afines a aprobar el presupuesto. Pero la aprobación del presupuesto ya vimos que no es suficiente porque hay otras cosas que deben de resolverse. A mí me preocupa realmente el Registro Nacional de las Personas, que a este momento hay más o menos unos 5.4 millones de hondureños que ellos les han tomado las huellas para sacarle la tarjeta de identidad, pero que hay más de 1.600.000 personas que no tienen su domicilio actualizado. Y lo más grave de esto es que ahora dice el Partido Nacional que la actualización del domicilio hay que ir al Registro Nacional de las Personas de cada municipio. Y esos prácticamente no existen, porque la documentación de sacar la identidad no se hizo a través del Registro Nacional de las Personas de cada uno de los municipios, sino que se hizo a través de personas que contrataron, que anduvieron casi domiciliariamente documentando a los hondureños para ir a votar o para tener su documento de identificación. Entonces, volver a que cada persona vaya al Registro Nacional de las Personas municipal, actualizar su domicilio sin la tecnología que se requiere hoy en día y que las andan los enroladores, ahí va a ser otro tapón importantísimo para poder votar. ¿Lo que me enviaste? Te envié un documento ahí que puede ser parte de la estrategia del Partido Nacional. Colócalo. El Partido Nacional vive preocupado si los documentos, hay un cuadrito allá, resumen, si los documentos de las actas electorales se van a transmitir electrónicamente o van a ser traídas las actas acá. Yo creo que debías de poner un cuadro primero que está a color, que hay un resumen. Nosotros logramos clasificar los municipios. ¿Dónde están las preocupaciones del Partido Nacional? Hay más o menos 77 municipios de Honduras que tienen entre 1 y 5.000 electores.
Eso es equivalente a 276.640. Estos 77 municipios, casi ninguno tiene conectividad a nivel de sus aldeas para poderse enviar los resultados electrónicamente. Esos son 276 municipios, de ahí salen parte de las actas rurales, o sea, de las famosas actas o votos rurales. Y hay otro estrado de municipios que tienen entre 5.000 y 10.000 electores. También son municipios pequeños, ahí hay 104 municipios. De manera que usted entre 1 y 10.000 electores tiene aproximadamente 181 municipios, que equivalen más o menos al millón de votos. Ese millón de personas que pueden votar ahí, que votarían unos 700 o unos 800.000 votos, ¿cómo se van a transmitir? ¿Se van a transmitir electrónicamente o lo van a transmitir a través como el Partido Nacional quisiera? Que vinieran las actas al Infoc y que en el Infoc se revisara cada una de las urnas y se hiciera un nuevo conteo. En eso han estado el Partido Nacional, viendo cómo plantean las soluciones a sus famosas actas rurales, porque siguen apostando a las actas rurales que les funcionó. Yo les decía, por eso ya convocaron a Jesús, al señor Jesús, que dirigió la ENE, que dejó en quiebra la ENE totalmente, y que ahora viene a querer resolver los problemas de los votos rurales. En Honduras hay entre 10.000 y 20.000 electores, hay 62 municipios, que son aproximadamente 885.000 electores. Y ya esos sí tienen mayor conectividad, esto entre 10.000 y 20.000 electores. Podemos después sacar la lista de cuáles municipios son los que están. Y entre 20.000 y 30.000 electores hay unos 22 municipios, o sea, hay pocos municipios entre 20.000 y 30.000 que ya tienen más o menos un 65% de población urbana que sí tiene acceso a conectividad. Y mayores de 30.000 electores, hasta llegar a los 800.000 que tiene el Distrito Central, hay 33 municipios, donde está el 57.6% de los electores que están empadronados en este proceso electoral. Entonces, el gran problema del Partido Nacional es cómo se asegura el Partido Nacional que estas 181 municipios de todo el país no entren electrónicamente, sino que entren bajo la acta física que ellos puedan traer al Infoc y aquí venirlas a recontar como ha sido siempre. Y que si hay reclamos, que venga el alcalde, que venga el diputado a reclamar al Infoc, a hacer romerías al Infoc para reclamar eso y postergar más el proceso electoral. Y otro elemento que yo le he venido mencionando, que nadie lo dice, toda esa conectividad depende de Conatel. ¿Y Conatel en quién está en manos? El Partido Nacional jugó con bola adelantada y mandó a Matamoros Paxson a Conatel. De Conatel depende si se cae el sistema o no se cae. Y es una variable que yo creo que los partidos de oposición deberían de tomar en cuenta. Porque Conatel es una institución estratégica en el proceso electoral. Y no, dice que el tribunal, el Consejo Nacional de Elecciones va a tomar control de las Fuerzas Armadas no sé cuántos días antes de las elecciones, pero va a tomar también control de Conatel, que es por donde entra Internet y por donde puede cortarse la transmisión en Internet. Esas son variables que también deberíamos de manejarlas para poder garantizar un proceso electoral realmente transparente, porque la persona que dirige Conatel no es la persona de confianza que puede el país, no digo los partidos, que puede el país en confiar, que garantice una transmisión realmente idónea y que responda a lo que los electores han depositado en las urnas. En resumen, Raúl, yo creo que sí se va a aprobar en el Congreso Nacional un presupuesto. Yo creo que estos días han habido negociaciones entre Partido Liberal, que es el que más puede mediar ahí con el Partido Nacional, y que nuevamente la presión norteamericana, como la que hubo para que el señor Oliva aprobara la ley a última hora, sí se va a aprobar. Yo sospecho que de aquí al jueves habrá aprobado un presupuesto, como decía el Consejo Nacional de Elecciones, no solo el presupuesto,
sino el mecanismo de ejecución del presupuesto. Sumado a eso, antes de la pausa, me contaba el fin de semana un técnico del registro que como le firmaron el contrato a esa empresa, donde no hay internet, no pueden sacar identidad. Y las aldeas, municipios, y no pueden entregarla también. Caseríos no las pueden entregar también, porque tienen que corroborar los datos de uno, y las aldeas, caseríos y lugares remotos de Honduras, que son un montón, la gente no va a tener identidad. El nuevo primer ministro de Nepal recibió la aprobación del Parlamento para continuar en el cargo hasta las elecciones generales programadas para el año próximo. Ser Badaur de Uva obtuvo 165 votos a favor y 83 en contra. En la Cámara de Diputados anunció el titular de esa instancia, Agni Sapkota. Es la quinta vez que Deuba es elegido primer ministro de la nación himalaya, actualmente agobiada por divisiones políticas y por el coronavirus. El líder del partido del Congreso de Nepal, el partido político más antiguo del país, fue nombrado el martes luego que la Corte Suprema reinstaló a la Cámara de Diputados y ratificó que él podía ser el nuevo líder. Una orden judicial había derrocado a Kakta Prasid Oli, quien gobernaba interinamente hasta unas elecciones planeadas para noviembre de este año. Este ha sido un informe para 11 Noticias. Bien, continuamos. Libre y los liberales anuncian medidas de presión si no se aprueba el presupuesto del Congreso. La abogada Rixi Moncada habla de un golpe electoral. El licenciado Efraín Díaz Arribiaga, usted dijo algo importante: los nacionalistas han estado ganando tiempos. Me gustaría que ahondara sobre eso y también algunos comentarios sobre lo que han manifestado los otros panelistas. Bueno, sí, yo creo que ha sido su táctica, ¿no? Casi desde las elecciones del 2017, cuando entramos al tema del diálogo político, ellos fueron dándole largas al asunto y le han dado largas al asunto. ¿Por qué? Porque el tiempo está a favor de ellos. Lo que ellos quieren es llegar a fechas fatales en las cuales no se tomen decisiones. Entonces nosotros, el país, yo digo, cuando hablo de nosotros, el país está sujeto a los caprichos y a las ambiciones de un grupo muy pequeño de personas que quieren perpetuarse en el poder para hacerle daño a esta nación. Y eso para mí debe ser causa de indignación. Y usted leyó lo que el presidente del Congreso dijo. Bueno, lo que pasa es que ellos son expertos en mentir, ¿verdad? Y esto lo digo yo con claridad meridiana. Mienten una vez tras otra. Y si no, veamos lo que ha pasado en la crisis sanitaria, don Raúl. ¿Cómo le podemos creer al presidente del Congreso Nacional? Se ha mentido una y otra vez, igual que el resto del gobierno. Y los problemas que el país tiene en este momento es precisamente por esa falta de seriedad con que manejan los asuntos que corresponden a la nación. Y eso me parece a mí que es lo que ha venido sucediendo. Que lo lleguen a aprobar o no lo lleguen a aprobar, pues ojalá, ¿verdad? ¿Cómo va a creer usted que hasta ahora se dan cuenta que hay municipios que no tienen conectividad? O que, como muy dice don Luis de León, si había tiempos establecidos en la ley, ¿por qué no se planificó desde ese tiempo que todas estas cosas tenían que estar en su lugar en los tiempos establecidos por la ley? Y las reformas que se hicieron políticas son mínimas, son de maquillaje, son cosméticas, porque no cambian las reglas del juego con las cuales hemos ido a las últimas elecciones. Entonces realmente estamos ante una situación que ha sido llevada a propósito, estratégicamente por el propio partido. Que la oposición tal vez no se dio cuenta de que el señor Batson estaba en Conatel. Es muy probable que fuera así. Pero la pregunta es que la oposición como tal no existe, ¿verdad? O sea, si usted ve, digamos, y aquí lo debo decir, la bancada del Partido Liberal en su gran parte ha sido una bancada colaboracionista con el gobierno.
que le ha permitido tomar todas este tipo de decisiones. Ojalá que el Partido Liberal, toda en su conjunto, tome una posición firme para entonces lograr algunos cambios. Pero lo que hemos visto a lo largo de estos 4 años ha sido otra cosa totalmente diferente. Entonces, yo creo que frente a los hechos hablan más elocuentemente que las palabras. Y yo hasta para ver, como dice Santo Tomás, hasta para ver no creer. Mientras no vea la aprobación de ese Congreso, yo no voy a creer. Te lo digo sinceramente, porque le han mentido una y otra vez al pueblo hondureño. Si le han mentido con la salud, con las vacunas, con los hospitales, que son cosas tan vitales para la nación, también ha sido el mismo juego electoral. Nunca quisieron las reformas electorales. Y estuvieron jugando con el diálogo, estamos dispuestos al diálogo, estamos dispuestos a los consensos y no están dispuestos a nada, don Raúl. Y esa es la realidad. Hay que denunciarlos de la manera como son. Y lo que los hondureños tenemos que hacer, y esto lo digo aquí muy claramente, es hacer ya un basta ya. Y que en noviembre, con una votación masiva, haya un cambio de gobierno. Honduras no puede seguir con este continuismo. Este continuismo es el fracaso de la nación. Este continuismo realmente es el retroceso del país y a eso es lo que nos han llevado. Y todavía usted lo escucha con este tema de las vacunas, siguen diciendo lo que no es cierto. Entonces yo francamente se lo digo con toda indignidad. Me siento indignado frente a todo lo que pasa en nuestro país. Desafortunadamente juegan con nosotros, juegan con los intereses de la nación. ¿Cómo lo vamos a permitir entonces que un grupo reducido de personas trate de jugar con la nación y con los intereses de la democracia y el país y con los intereses de la nación? Yo creo que eso no debemos permitirlo. Y la sociedad civil y todas las bases de la sociedad tienen que darse cuenta que estamos en manos de gente que realmente va a llevar el país a un fracaso. Y que lo único, y vuelvo a decirlo, como también lo he dicho, solo el voto masivo y consciente puede realmente cambiar esto. Nadie más. Ellos van a hacer todo lo que esté a su favor. Se inventarán cualquier cosa, que no hay conectividad en los municipios. Es un argumento tan pueril, me parece tan traída de los cabellos, porque creen que la gente es estúpida. Ellos creen que los hondureños somos tontos y que nos pueden manejar. Como dicen, nos quieren dar con atol con el dedo. Y yo ya sinceramente se lo digo, don Raúl, y los compañeros que nos acompañan en este foro, yo ya no acepto eso. Yo creo que la mayoría de los hondureños ya no podemos aceptar. Decía el presidente del Congreso que el pueblo hondureño tenga calma. ¿Calma de qué? Si este pueblo realmente no tuviera calma, en este país ya hubiera habido un estallido social. Con todo lo que ha pasado en Honduras, ya pudiera haber habido un estallido social. Y sin embargo, este pueblo aguanta, aguanta y aguanta. Yo creo que ya eso no lo podemos tolerar. Sea que aprueben el presupuesto o no lo aprueben, realmente lo que yo pido a los hondureños y a los ciudadanos es que la responsabilidad final va a estar en nuestras manos y lo que tenemos que hacer es votar masivamente ese grupo de gente que se considera independiente, sin decisión, que tome la decisión realmente de votar en contra del continuismo, en contra del atraso del país, en contra de aquellos que han convertido las instituciones en nada. Han destruido la institucionalidad de Honduras. Eso es el reflejo del gobierno. Y don Julio decía que las tácticas, bueno, de los asesores, bueno, pero ellos no son el país. Yo no quiero ser manejado por un grupillo de gente que realmente lo único que les interesa son sus propias cosas. Seguir ahí para seguir beneficiándose de privilegios y además terminando con los pocos recursos que la nación tiene. Entonces yo creo que yo tengo que hablar así porque yo creo que soy la expresión de muchos ciudadanos que comparten el mismo sentimiento de indefensión que nosotros tenemos acá. Y el único poder realmente que el hondureño tiene en este momento es el voto. Y que hay una serie de candidatos ahí por los que no hay que votar.
porque representan la corrupción y la impunidad. Entonces, es lo que puedo decir, ¿verdad? Yo no quiero ser pesimista, quiero tener esperanza en mi país, creo que la tengo, en todo lo bueno que hay en Honduras, en todos los hondureños buenos que hay también, y que finalmente con conciencia podamos realmente darle vuelta a todo esto. Y en nuestras manos está. La diferencia va a ser esa. Y además, yo creo que hay que hacer una lucha porque esas mesas electorales haya ciertos controles también. Porque se van a inventar lo de la conectividad, ¿verdad? Y ahí no lo van a querer poner. Pero también, si excluyen a gente de las veedurías necesarias, creo que va a ser otro elemento importante para poder tener la seguridad de que efectivamente vamos a tener las elecciones que todos pensamos que deben ser y que las que deben dar un vuelco a la nación. Eso es lo que yo puedo decirle a usted, y que efectivamente ellos han jugado con el tiempo. No llegamos al diálogo político ni a los acuerdos políticos en el 2018 para las reformas precisamente porque ellos no querían eso. Y yo se lo tengo que decir a usted. Desde un día antes de la toma de posesión del señor Hernández, cuando estábamos en la Junta de Convocantes, una de las cosas que dijeron que ellos como partido no consideraban conveniente la segunda vuelta, porque eso significaba que nunca iban a poder volver a ganar una elección. Y eso es lo que han mantenido a lo largo de todo esto, y han logrado ese propósito, pero no lo han logrado solos, sino que desafortunadamente han tenido el apoyo de una parte del Partido Liberal que se ha prestado, digamos, a eso. Ojalá que eso ya haya terminado y que realmente tomen en serio de que el Partido Liberal es el que puede hacer una diferencia, digamos, en todo eso que se está haciendo. O sea, entonces yo creo que quizás los acontecimientos y lo que esté dando pueda cambiar las cosas. Ojalá que así sea, no pierdo la esperanza, pero al final las elecciones que uno pensaba que iban a ser sobre reglas diferentes no se van a dar. Y eso es lo que desde el principio quiso siempre el Partido Nacional. Ellos son los principales responsables de lo que está pasando acá. No todo, ¿verdad? Debo decir quizás, pero una gran parte es su responsabilidad. Sí, sobre eso se ocupa que la gente vaya a votar. Pero oigan esto, por las denuncias en los medios, ahora le han dado a esa empresa PBS hasta el 22 de julio para que pueda entregar funcionando todo, tal como debieron hacerlo hace más de 100 días y poder entregar tarjetas de identidad en zonas sin internet. Las tarjetas con inconsistencias están impresas desde hace un mes y no se pueden entregar porque no las pueden cargar en el software hecho por esta empresa PBS. Otro mes perdido a un costo de $3 millones más mensuales. ¿Por qué no ejecutan las garantías de esa empresa? O sea que las identidades con inconsistencia ya están, pero no las pueden entregar. Esas son las cosas que ocurren también. Don Luis León. Bueno, Raúl, mire, yo creo que el proceso tiene retos colosales y creo que se perfila ser uno de los procesos con más dificultades, no con crisis, ojo, dificultades. Primero, ¿por qué? A ver, lo que el Consejo Nacional Electoral está proponiendo básicamente son 3 procesos el mismo día en la misma mesa, que ya vamos a ver cómo se interrelaciona con este problema de la identidad y la entrega de identidad. Primero porque la ley define el lector de huella, no es un invento del Consejo Electoral. La ley dice que debe haber un lector de huella porque fue parte del acuerdo político a la carrera que hicieron con esta ley electoral. El lector de huella se conecta a algo, no es que el aparato per se tiene suficiente independencia tecnológica para funcionar sin conectividad. Él debe conectarse a algo. Vayámonos a lo que comúnmente vemos para que la gente lo entienda. Si usted va a migración o cuando sale del aeropuerto, usted pone su mano en un lector de huella y ese está conectado a una computadora. Cuando usted se enroló
el lector de huella estaba conectado a una computadora específica para eso, pero era una computadora con software y todo lo relacionado. Lo que significa que este lector de huella que se utilizará en la mesa o la junta receptora tiene que estar conectado a algo. Entonces el consejo dijo, conectémoslo a una tablet. Si no era tablet, iba a ser una computadora, pero algo se debía conectar. Entonces no se hablaría de problemas de laptop, no se diría es que la gente no puede usar, perdón, no se diría la gente no puede usar una tablet, sino que se diría la gente no puede usar una laptop. Pero tenía que estar conectado a algo. Ese es el primer proceso que al poner el dedo, la gente debe hacer match con todo un sistema registral, dactilar, que tiene hoy el Registro Nacional de las Personas con el proyecto Identifícate. Eso requiere conectividad. Si no podemos entregar la identidad porque no hay conectividad, ¿cómo vamos a verificar la huella si no hay conectividad? Y ese es un primer proceso que, claro, tiene cierto nivel de complejidad. El segundo proceso que va a haber en la mesa es el llenado del acta, que para mí este es el problema por el cual no se ha aprobado el presupuesto, no la tablet per se, sino que también se quiere usar la tablet para que el acta se llene digital y evitar lo que hemos hablado muchas veces, Raúl, Julio y don Efraín, que el acta se manipula, que se le pone un 2 al lado del 0 y ya no son 0 votos, son 20. Entonces, dijo el Consejo Electoral, llenamos la digital y una vez llenada se imprime y todos la firman. Ese es otro proceso que requiere conectividad entre la tablet y una impresora, que la lógica nos dice que debe ser una multifuncional, porque después esa acta firmada entra al tercer proceso, que es el escaneo, que básicamente es el sistema de transmisión que comúnmente se ha venido pidiendo. El escaneo para que vía un sistema llegue a los servidores, tanto de los partidos políticos como del Consejo Nacional Electoral. Son 3 procesos en un día. El problema es que ese reto colosal de sacarlo, que yo no dudo que lo puedan hacer, de hecho si ya lo han planificado y si lo están pidiendo el dinero es porque han visto que pueden hacerlo. Este proceso puede tener dificultades y aquí seamos prácticos. Si supongamos que un votante llega a la mesa, pone la huella y eso no hace match, y pasa 2 veces, pasa 3 veces, la Junta Receptora de Votos tiene potestad administrativa electoral el día de las elecciones, ¿qué van a decir? Quitemos esto de acá y señores, apúntense. Por eso el tiempo para poner el sistema, probarlo, era fundamental. Ahora, todo esto, si no se da, debe haber ese plan B, plan C o plan D, yo no sé cuántos planes van a hacer para garantizar un proceso. Aquí el problema es que nos casemos con una idea que tal vez no funcione, que creo que el Consejo Nacional Electoral lo puede hacer funcionar, sí, pero el tiempo no se está dando para eso. Entonces, aquí hablamos de procesos de capacitación, aquí estamos hablando de procesos de compra. Aquí han dicho, no hay un líquido para hacer tablets y no vamos a tener 20,000 tabletas. Óiganme, las empresas que hacen tabletas hacen para 7,000 millones de seres humanos que habemos en el mundo. ¿Cómo es que no van a tener 20,000 tabletas en un inventario? Para mí sí las hay. Para mí el problema es un problema político que data en el llenado del acta. No creo que es un tema de conectividad y voy a explicar por qué. Antes de que se utilizara el sistema de transmisión vía red, se utilizaba vía llamada telefónica. Y hay muchos municipios en Honduras que tampoco tienen acceso a la llamada telefónica. En 2017, muchos de los municipios que no tenían conectividad telefónica, no red, tenían que enviar el acta en la maleta y hasta que llegaba aquí se contabilizó, que es justo lo que hablaba el licenciado Navarro, que son todos esos votos rurales donde no hay teléfono, no hay internet, no hay energía eléctrica. Que mire, aquí el problema no es que no lo haya, aquí el problema es que no lo hay para las elecciones, pero a estas alturas todo el mundo debería tener energía eléctrica, teléfono e internet. Pero que como no son prioridades, hoy estamos viendo el problema como una oportunidad política. Entonces a mí me parece que el proceso mismo es un reto, primero por sacarlo. El resultado del proceso no sabemos cuál va a ser. Si hay una negociación política alrededor de los resultados, esperemos que sea una negociación que beneficie al pueblo hondureño. Pero si el proceso no funciona, vamos a tener eventualmente que atender una crisis política adicional. No creo que a la magnitud de 2017, pero sí va a haber una crisis política. Y aquí el problema es, ¿por qué no priorizar la estabilidad y el bienestar del pueblo hondureño? Aprobemos el presupuesto. El Congreso Nacional de la República no tiene
potestad administrativa electoral, eso la tiene el Consejo. Si el Consejo dice lo podemos hacer y fallan, ellos van a tener que rendirnos cuentas a todos. Pero no puede el Congreso Nacional estar jugando un rol político de negociación cuando ya negoció al momento de ponerlo en la ley. Entonces a nosotros nos parece que ese proceso de dilatar la aprobación del presupuesto lo están convirtiendo en una negociación política para que no haya acta digital, para que simplifiquemos el proceso, para que hagamos la transmisión vía teléfono, para que esperemos que algunas actas lleguen a pie. Pero en cualquiera de los casos, Raúl, cual sea la decisión, debe tomarse ya. No podemos improvisar el proceso electoral y no podemos esperar a un mes, a dos semanas, a 15 días del proceso para tener una respuesta. Esto hay que tenerlo ya. Fallecido, buenos días, Raúl, excelente programa. Estamos de acuerdo con los panelistas, caímos en el juego del Partido Nacional. Ellos ya tienen planificado su estrategia para continuar con los acostumbrados fraudes. Don Julio. Raúl, uno dice, el Partido Nacional tantas resistencias que tuvo para aprobar una nueva ley electoral. ¿Y cómo es que se les ocurrió poner un artículo que había que verificar la huella dactilar electrónicamente? ¿De dónde se les apareció eso al Partido Nacional? De buscar eso, verificación dactilar. A mí me parece que es una trampa que puso el Partido Nacional, porque ellos muy bien saben que no en todos los centros electorales, que serían unos 7,000, se puede hacer conectividad electrónica. Entonces eso mandaron para que se armara la polémica. Y luego definir ellos, ¿qué municipios puede haber verificación electrónica? Bueno, los urbanos. ¿Cómo andamos, dijo el Partido Nacional, en la población urbana en cuanto a simpatías? Bueno, pues muy mal, pues. Si nosotros siempre hemos hecho alarde del voto rural, que es el que nos da la victoria, dicen ellos. Entonces pongámoslo, que los urbanos verifiquen la huella y los que están en la zona rural no puedan verificar la huella. Y es ahí donde dice el Partido Nacional, nosotros tendremos la libertad para hacer lo que siempre hemos hecho. Yo creo que hay un cuadro, Raúl, de los municipios menores de 5,000 electores, donde definitivamente no hay conectividad. Y muy difícil que esa conectividad, ahí tiene esos municipios. Mire. Mercedes de Oriente tiene 1,028 electores. Esos 1,028 electores que tiene, usted los encuentra en 4 mesas electorales. Esas 4 actas electorales las puede transmitir usted electrónicamente, no. Pero ya en las elecciones primarias se miró que Mercedes de Oriente a las 7 de la noche, antes, tiene un acta municipal. O sea, no acta que va a transmitir directamente, sino acta municipal, pues. O sea, 5 actas, 4 actas, se pueden contar rápidamente a nivel presidencial y a nivel de alcalde, sin duda. Tiene municipios de Umuya, Yauyupe, El Paraíso, 1,622 electores, o sea, municipios realmente pequeños, pero que allí hay una buena cantidad de población electoral sumado todos ellos. Hay aproximadamente unos 276,000 electores en esos municipios menores de 5,000 electores, que es donde el Partido Nacional dice que tiene sus fortalezas y que lo ha declarado públicamente de que por eso ganó. Entonces por eso ponen ellos, verifique electrónicamente, pero menos en esos municipios. Y vean lo que les digo, se van a acordar, van a aprobar una ley y van a aprobar una verificación dactilar segmentada, que en aquellos municipios de mayor población rural sin conectividad, no haya conectividad. Y entonces ellos ahí tendrán el margen de hacer fraude como lo hicieron en el 2017. Y yo les decía, con la otra pelota adelantada que tiene el Partido Nacional para volver a intentar hacer fraude, es el nombramiento de David Matamoros en Conatel. O sea, él hizo todo, él cubrió todo lo que se hizo en 2017.
Y entonces le dijeron, bueno, ahora salís de esta escena y te vas a Conatel a controlar el Internet, que es otro elemento que hoy en la modernidad deberíamos de verificar. ¿Para qué quiere el tribunal mando en las Fuerzas Armadas? El tribunal o el Consejo Electoral hoy debe tener mando en Conatel, en una supervisión permanente de que funcione el sistema de transmisión. Y no las Fuerzas Armadas, no, antes era importante eso, pero hoy no. Entonces yo creo que el fraude dentro del Partido Nacional siempre sigue en la cabeza de ellos. ¿Por qué? Ellos reconocen que han perdido la mayoría que tenían en el Consejo Nacional de Elecciones y la mayoría que tenían en el Registro Nacional de las Personas. Entonces, como decía Luis, se han apegado al Congreso, que la mayoría mecánica que tienen en el Congreso les sirva para estar dictándole pautas permanentes al Consejo y al Registro Nacional de las Personas, porque eso antes lo hacían en los organismos electorales a través de la colaboración de la democracia cristiana. Pero Efraín decía algo muy concreto: el país necesita un proceso electoral transparente que le sirva al país para reconstruir la institucionalidad que en estos 12 años se ha perdido totalmente, y que el país sin institucionalidad, sin división de poderes, pierde credibilidad interna el funcionamiento de la democracia, y también perdemos credibilidad internacional. Después podemos ver nosotros el otro tipo de municipios que tiene más de 5.000 a 10.000 electores, que también son municipios muy rurales. Yo creo que el Consejo Nacional de Elecciones a este momento debía de auxiliarse de los profesores. Los profesores son los que saben a este momento dónde hay conectividad y dónde no hay conectividad. Aquí. Porque los profesores han estado dando clases virtuales y ellos saben en qué lugares no hay. Me escriben, la validación de la huella no necesita conectividad. Toda la información para la validación biométrica está en la misma tarjeta, tanto nueva como vieja. La transmisión sí necesita conectividad en todas las juntas receptoras de votos. O sea, ¿cómo verifico huellas sin conectividad? ¿Sí? ¿Cómo consulto al backup donde están todas las huellas? Necesito conectividad. No lo puedo hacer así. Dice, este es un técnico que me escribe No del lo registro. puedo hacer manualmente. La validación de la huella no necesita conectividad. Toda la información para la validación biométrica está en la misma tarjeta, tanto nueva como vieja. La transmisión sí necesita conectividad en todas las juntas receptoras de votos. Bueno, pongamos que la tarjeta tiene un password ahí. ¿Quién me la lee, Raúl? Yo aquí para entrar a este canal, Raúl, alguien puso la huella. No puedo entrar yo porque mi huella no responde. Tiene que ser la huella de las personas autorizadas. Entonces, así mismo es para pasar una tarjeta de identidad. Si es que tiene un código de barras. ¿Quién lee ese código de barras? ¿Usted? Sí, estoy esperando que el técnico te responda. Bueno, y hay mucha gente con inconsistencias porque las tarjetas ya están hechas, pero no las pueden entregar porque no pueden cargar el software. Ahora, Raúl, esas tarjetas tienen que buscar una alternativa de entregarlas bajo otro mecanismo. Porque si es cierto, usted necesita en la Aldea de los Limones, Moroseli, para entregar la identidad, usted necesita conectividad actualmente. Pero esa tarjeta se puede entregar sin conectividad, con la verificación de la tarjeta que tiene cada una de las personas. Si no, el registro se va a quedar chineando por lo menos unos 2 millones de tarjetas de identidad que no va a poder entregar. Pero ahí, al pasar eso, no va a ocurrir nunca lo que ha venido manifestando desde que inició el programa el licenciado Efraín Díaz Arriaga, que el país necesita que la mayoría de hondureños vayan a votar. En la tarjeta está la información, me dice, de la huella, para compararla con lo que lee el lector biométrico. Exacto. El código de barras o QE la lee el dispositivo que acompaña el lector biométrico, la tablet con su cámara. Pero ocupas un aparato electrónico.
de ser así, de lo que dice Julio, de que 2 millones de hondureños no tendrán tarjeta de identidad, ahí tenemos un gran problema, licenciado Efraín Díaz, de que se ocupa una votación masiva para que sea un proceso electoral limpio y que sea el presidente la persona que más voten por él los hondureños. ¿Cómo se puede llegar a un acuerdo para que estas cosas, para que no vaya a haber una crisis en Honduras producto de estas nuevas elecciones? Bueno, mire, Raúl, creo que tanto Julio como don Luis han dicho cosas que son muy importantes. Mire, si todas esas cosas no se dan, tal lo que se ha venido diciendo, si no se entrega esa cantidad de tarjetas de identidad, si no finalmente logramos poder establecer un sistema, como decía Julio, puede ser segmentado, digamos, que en los que no hay conectividad, haya, digamos, realmente una verdadera auditoría electoral para garantizar de que esas actas realmente son genuinas y que de alguna manera representan los votos. Entonces, claro, el fraude se va a producir. Es que, mire, Raúl, y yo digo, pueblo hondureño, es que sin el fraude, el Partido Nacional no va a ganar nunca. O sea, si su mejor instrumento para ganar las elecciones ha sido el fraude. Y ese fraude lo tienen realmente montado. Claro que sí, claro que como decía muy bien Julio, han perdido, digamos, controles del Consejo Nacional Electoral, pero como bien decía don Luis León, eso está montado sobre una estructura ya existente, ¿verdad? Esa que estuvo en los procesos anteriores. Y uno de los graves problemas, y yo siempre he sido de la opinión, es que el Registro Nacional de las Personas no debe estar en manos de los partidos políticos. Y esa era una de las cosas que se quería para las reformas electorales, que ese organismo finalmente pudiera ser un organismo esencialmente profesional y técnico, desligado de los partidos políticos, porque no tiene una función electoral como base fundamental de la existencia del registro, sino es que es precisamente garantizar la identidad de los hondureños como un elemento de seguridad para el país. Pero desafortunadamente, desde que casi que comenzamos con la transición a la democracia, se ha manejado de esa manera. Y esto no lo hemos cambiado. Esto se repite uno tras otro. Así es que no sé si eso se va a lograr. Yo finalmente no, como muy bien decía Luis de León y mismo Julio, uno no sabe lo que realmente va a suceder y qué es lo que realmente quieren. Pero todos los elementos apuntan a un proceso que para mí va a ser totalmente irregular. Y contra los tiempos, improvisado, sin suficiente planificación, pues tenemos estos resultados. Estamos contra la pared, estamos contra el tiempo. Entonces yo digo, bueno, hay pocas opciones, ¿verdad? Debe haber, sí, un plan B, como decía Luis, un plan alternativo. ¿Cómo lo vamos a manejar? ¿Cómo se va a manejar esos lugares donde no hay conectividad? Tiene que haber también un proceso de mayor control electoral en las mesas que permitan realmente, precisamente, que esas actas no sean alteradas, porque ese es otro factor que ha incidido en el fraude. Pues es una situación difícil. Ya el Partido Nacional sabe que con esa minoría simple gana las elecciones y también lo puede ganar cualquier partido de la oposición también. Si tiene los suficientes votos independientes, también puede ganar en las elecciones. Desafortunadamente, pues esas reformas fundamentales que eran necesarias para evitar todo este lío, no se dieron, pero no se dieron a propósito. Todo esto lo saben, perfectamente lo saben, y ha sido parte de su estrategia y la han venido cumpliendo. En eso, como bien decía Julio, hay que reconocerles que han tenido la capacidad para cranear lo malo, ¿verdad? Ojalá tuvieran la capacidad para cranear lo bueno en función de los intereses del país, pues digo yo, gracias a Dios. Pero cranean todo lo inimaginable, pero para hacerle daño a Honduras. Y yo creo que de alguna manera no podemos permitir. Yo sí pienso que si se vuelven a presentar unas elecciones fraudulentas, el país va a entrar en una crisis profunda política, porque va a estar aunado
a una crisis sanitaria que no ha podido ser controlado, una crisis económica de altas proporciones, digamos la crisis fiscal que el país tiene va a ser profunda, digamos con un endeudamiento cada vez más creciente. Entonces el nuevo gobierno, bueno, si es un cambio, pues se va a enfrentar a retos enormes. Por ejemplo, el tema de la inseguridad del país. Los grandes temas de discusión no se han podido discutir, digamos, en el país, precisamente porque estamos enfrascados, digamos, en este tema. Pero todo eso es hecho, desde mi punto de vista, está hecho pensado. No es que ha sucedido porque ha sucedido así, o porque hemos sido descuidados, o porque no nos hemos dado cuenta. No, claro, yo creo que eso es así. Ojalá que podamos realmente superar esta situación, porque sí lo que me preocupa, creo que tanto Luis como Julio y don Raúl, por supuesto, que está acá, y los hondureños y hondureñas que nos ven, a mí lo que me preocupa fundamentalmente es el futuro del país, el desarrollo de la nación, el fortalecimiento democrático, qué clase de país vamos a entregarle a las futuras generaciones de Honduras. Y eso para mí es lo que debe estar en juego. No los intereses de un grupo determinado que ha manoseado, que ha despoliado la nación a lo largo de todos estos años. Pero sí ha llegado el momento de las verdades, y ojalá que se resuelva ese problema en el registro, que puedan entregar esas tarjetas, a saber si será posible. Pero frente a todo esto que ha sido analizado aquí con bastante propiedad, tanto por Julio como por Luis, que son muy conocedores de esto, mucho más que yo, la única manera es hacer que la gente que pueda ir a votar, pueda votar masivamente. Y ese voto independiente es el que va a hacer para mí la diferencia, con todas esas limitaciones y con todos estos problemas que vamos a encontrar ahí. Porque aún en esa tabla que presenta Julio, pues naturalmente refleja que la composición demográfica del país ha cambiado y estamos yendo hacia un país mucho más urbano. Pero fíjese qué contradicción. Dicen los nacionalistas que ellos son un partido rural y ellos han abandonado el campo. La pobreza en el país tiene un rostro rural y es el despoblamiento del campo y todo esto lo que ha causado gran parte de los problemas que el país tiene. Entonces los hondureños tenemos que empezar a darnos cuenta que los políticos no van a cambiar si nosotros como ciudadanos no cambiamos nuestra forma, nuestra actitud y nuestra manera de ver la política. Tenemos que llevar al Congreso Nacional las mejores mujeres y hombres posibles para que tengamos un Congreso verdaderamente independiente y que no sea el Congreso un instrumento del Ejecutivo como lo es actualmente, ni el Poder Judicial, porque van a haber decisiones fundamentales que se van a tomar el próximo año, como es la nueva Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía y todas estas cosas. Así es que estamos frente a un gran reto, es un enorme desafío lo que la nación tiene, y ojalá, pues no pierdo la esperanza de que tal vez va a haber alguna luz en el camino y que el país pueda tener un rumbo diferente hacia el futuro. Raúl, un subrayado sobre lo que dice el maestro. Recuerdo en las elecciones de 1980, cuando el Partido Nacional tenía controlado todas las alcaldías. Solo había 7 alcaldes liberales en aquellos tiempos del bipartidismo. Tenía controlado todo. Entonces se decía que podían haber fraude, que por sospechas y todo. Pero lo que acaba de decir Efraín, mira, el fraude maquinado tecnológicamente o no, es el pueblo el que tiene que derrotarlo asistiendo masivamente a las urnas, que es lo que pasó en 1980, recuerdan, en la Asamblea Nacional Constituyente, y después en el 81, donde los índices de abstención eran del 18%. La participación masiva de la población es la que puede erradicar todas esas conductas erradas y en contra del pueblo hondureño que algunos políticos todavía tienen en mente. Y no porque temen perder el poder como tal, porque el poder uno lo puede recuperar 4 años después, en una democracia. Mire los norteamericanos. El problema de esta generación que gobierna es que pierda la impunidad. Y esa impunidad dura más de 4 años.
Entonces, ese es el gran problema. Por eso este sector que hoy gobierna está aferrado a todos los mecanismos ilegales que le puedan permitir permanecer en el poder. Aquí me dice, antes de ir con don Luis, me dice Víctor Cubas, que también tiene razón. Raúl, hay más de 500,000 de personas que la trasladaron de un centro de votación a otro sin que la persona lo haya solicitado. Ahí también hay fraude. Luis. Sí, mire, Raúl, yo escucho a don Efraín y al profesor Navarro y la verdad es que me doy cuenta de la gravedad de la situación electoral en la que estamos, que obviamente se traduce después en un proceso democrático complicado, teniendo en claro que la democracia para nosotros es que haya igualdad, equidad, acceso a oportunidades, desarrollo, seguridad, salud, empleo, o sea, tantas carencias que tenemos como país, lo que demuestra que tenemos un sistema democrático muy débil. Y reflexionaba yo, o sea, estamos discutiendo cómo traer el voto, cómo ir al área rural, a los municipios que el licenciado Navarro hablaba, son 180 municipios que no tienen conectividad, que no tienen energía eléctrica o que tienen algún tipo de deficiencia logística. Y estamos pensando cómo ir a traer su voto, pero nunca pensamos cómo ir a llevarles la energía eléctrica, cómo desarrollarlos. Entonces a mí me parece que como país, nuestras autoridades, y no hablo de este último gobierno, al final los últimos 40 años de nueva democracia, no han logrado darle respuesta al pueblo hondureño. Y les pedimos al pueblo hondureño que vaya y vote masivamente. Y le estamos diciendo, mira, vayan, y voten el fraude con el voto. Pero el pueblo hondureño no tiene soluciones. O sea, es común escuchar. Yo he tenido varias pláticas estos días aquí en San Pedro Sula con empresarios, pero micros, pequeños, empresarios, medianos. Y dicen, mira, ¿yo para qué voy a participar de algo que a mí lo que me ha generado es más conflicto? La sociedad dice, ¿para qué voy a votar el hondureño? Si no tengo, yo voto y ponen al que quieren. Es decir, tenemos todo un problema organizativo, estructural, que debemos empezar como sociedad a tratar de cambiar. Por ejemplo, yo no creo que el que la identidad la tengamos todos antes de las elecciones vaya a ser una garantía de transparencia. Puede ayudar, pero no es el gran sueño de la transparencia. Aquí mencionaban de que el lector de huella puede funcionar sin conectividad, entonces ¿por qué no nos entregan la identidad si se puede? Es decir, a mí me parece que hay todo un tema de trasfondo político, porque Honduras se ha visto como un terreno para hacer política sectorial de beneficio económico, no política pública o social para beneficio colectivo. Y yo creo que este proceso electoral, estoy de acuerdo con todos, es casi la última oportunidad que tenemos para encontrar personas que quieran dar cambios al pueblo hondureño. Y hablamos de mujeres, hablamos de jóvenes, hablamos de grupos subrepresentados. En Honduras tenemos gente muy calificada, súper calificada, que no tiene la oportunidad de brindar apoyo o una oportunidad para participar y colaborar por un país que necesita el aporte de todos. En conclusión, yo creo, Raúl y compañeros, que este proceso se concibió dañado y no creo que en 4 meses lo vayamos a arreglar. Aquí venimos hablando de fraude desde 2018, o sea, ya el fraude está montado para 2021, decían en 2028. Y tenemos 3 años escuchando de que el fraude está montado y que el fraude está montado. Y ahora también el oficialismo dice, nos quieren hacer fraudes con las tablets, porque lastimosamente en Honduras los votos no se cuentan. Y esto es algo que he dicho siempre y deberíamos reflexionar en esto. Cuando aquí decimos, vamos a ir a defender el voto con nuestra vida si es necesario, denota que aquí el voto no se respeta. A las mesas no llega alguien que pueda ir a contar votos y decir ganó Pedro, María o Carlos, sino que llega el que más grita, el que más cuerpo tiene o el que mejor puede usar un machete. Eso significa que las ahora juntas receptoras de votos no son espacios para respetar el voto ciudadano y la gente lo entiende así. Por eso la gente no quiere votar.
La reforma debía generar confianza en la ciudadanía para ir a votar. Ese era el fin. Recuerde, don Efraín, Julio, Raúl, que cuando dijeron la reforma es para generar confianza en el pueblo hondureño y recuperar ese 50% que no vota. ¿Generamos confianza? No. Entonces, ¿cómo decirle a la gente, vaya, vote, si todos los días tiene que salir a ver cómo sobrevive en un país donde ni siquiera hay oxígeno para que la gente pueda sobrellevar un COVID? Entonces yo creo que tenemos un reto que no se va a solventar en estas elecciones. Y yo creo que hay que poner los pies en la tierra. El proceso electoral es casi la última oportunidad para cambiar la realidad del país y encontrar mejores decisiones, pero no creo que sea la solución a nuestros problemas. Honduras necesita realmente que como sociedad encontremos cuál es la ruta que buscamos, a dónde vamos a llegar en los próximos 20, 30, 40 años. Cómo va a ser el proceso electoral de 2025, cómo va a ser el de 2029, cuáles son las leyes que realmente deben funcionar y cómo deben funcionar. Aquí construimos leyes para el siguiente proceso electoral, no leyes estandarizadas que traspasen el tiempo y nos den estabilidad jurídica. O sea, tenemos tantos vacíos que se reflejan en estas elecciones. Identidad, si la logra entregar el Registro Nacional de las Personas, pues a buena hora. Si no se logra, vamos a vivir lo mismo de marzo. Se votó con identidad nueva, con identidad vieja y se votó sin identidad con un cuadernillo en blanco. Si no se logra el sistema de transmisión, nos vamos a ir a conteo manual y nos vamos a tener que esperar un mes por resultado. Yo no me quiero imaginar, tuvimos la ventaja en marzo que todas las encuestas de boca de urna dieron a los mismos ganadores. Yo no me quiero imaginar encuestas de boca de urna dando a 2, 3 diferentes ganadores, mientras el Consejo Electoral se tarda 15 días en darnos un resultado porque no hubo sistema de transmisión o porque sí se contrató pero no se pudo probar bien. Es decir, tenemos un conflicto logístico operativo de frente que lo estamos viendo políticamente, y con esto concluyo. Los procesos electorales son procesos técnicos, de análisis técnico y de aplicación técnica, que aquí los vemos políticamente y esa es nuestra gran dificultad, que queremos solventar y tomar decisiones técnicas desde una perspectiva política y, para agravarlo aún más, política partidaria ideológica. Y así muy difícilmente construyamos procesos que realmente le den al pueblo hondureño confianza de quienes están en el gobierno. Bien, continuamos, vamos a la parte final. Gracias al alcalde de Choluteca, el liberal Quintín Soriano, ha estado viendo el programa muy satisfecho y también hablando sobre ese problema que hay de la entrega de las tarjetas de identidades, que es un gran problema que ojalá todo esto se pueda superar y, como dijo don Efraín Díaz, a pesar de estas dificultades haya un proceso honesto y que la gente vaya masivamente a votar para fortalecer la democracia, el país. Con Julio hablábamos que no hay hospitales, se robaron ese dinero los hospitales móviles, que no hay educación, el atraso que hemos tenido en la educación. Don Efraín, sus conclusiones finales, recomendaciones a la población. Le agradezco que haya estado con nosotros esta mañana. Bueno, gracias Raúl, compartir este espacio con Julio Navarro y con Lidia León. Yo lo que le puedo decir a ustedes es que yo siempre he deseado lo mejor para mi país. Yo creo que Honduras todavía tiene esperanza, todavía tiene posibilidades de ser un país diferente, pero somos nosotros los ciudadanos al final los que tenemos la responsabilidad de poderlo cambiar. Los políticos no van a cambiar si nosotros como ciudadanos no cambiamos. Y frente a todo esto, que ya creo que sería redundante decir todas las limitaciones que hay sobre este proceso electoral contaminado, y va a seguir siendo contaminado cualquiera que podamos hacer, yo creo que la única manera de poderlo enfrentar, y vuelvo a ser reiterativo, es que usted que nos ve, televidente, ciudadano, hay que ir a votar. Y hay que ir a votar con la principal idea de que el continuismo no puede continuar y que Honduras necesita un nuevo gobierno, necesita un nuevo camino, necesita una nueva esperanza para nuestro país. El país tiene que tener un futuro y frente a los problemas que ustedes muy bien han señalado, la crisis sanitaria, la crisis en educación, la crisis de inseguridad ciudadana que vive el país, fíjense,
el número de homicidios cada vez ha aumentado más, las influencias del narcotráfico, la corrupción y la impunidad, que muy bien decía Julio. Son los grandes temas que están por ahí. ¿Cómo va a enfrentar el país los próximos 10 años? Un proceso de reconstrucción y transformación para construir las bases de lo que sería la Honduras que todos anhelamos. Yo digo que no sé si yo la voy a ver, ¿verdad? No sé. Yo quisiera tener la dicha de poder vivir lo suficiente como para ver una Honduras diferente. Pero en manos nuestras está. Creo que fraude siempre ha sido tramado. Eso no hay duda. Pero la única manera será en la medida en que nosotros podamos votar masivamente y sobre todo conscientemente. Saber que el voto es poder. Es el poder que tiene el ciudadano, poder cambiar las cosas o no. Así es que eso es mi mensaje, Raúl. Gracias por invitarme y compartir esta mañana con ustedes y con el pueblo hondureño. No perdamos la fe, ni la esperanza, ni el ánimo. Sigamos la lucha. La lucha no se pierde. El país está ahí, ese es nuestro país. Y nosotros somos los que tenemos que transformarlo y cambiarlo. Independientemente de las limitaciones electorales, tenemos que ir a votar por las preferencias que querramos, pero sobre todo aquellos que están indecisos, mi mensaje es, en gran parte del cambio va a estar en la decisión que ustedes finalmente tomen para cambiar Honduras en este momento tan trascendental de nuestra historia. Gracias a ustedes y buenos días a todos. Buenos días, gracias al licenciado Efraín Díaz Arribiaga, don Luis León, que ha estado en los estudios allá en San Pedro Sula también. Luis. No, Raúl, muchas gracias por la invitación. Yo creo que aquí el llamado debe ser a que el pueblo hondureño vaya, participe, vote y vote con inteligencia. Y quiero dejar este dato en la mente de los hondureños. Cada partido político presenta 128 diputados. Hay 14 partidos políticos, lo que significa que habrán 1.792 candidatos a diputados, de los cuales entre el 40 y el 50% son mujeres y un gran porcentaje son jóvenes. Creo que hay que ejercer el voto con inteligencia, hay que saber escoger, conocer a los candidatos y las candidatas, poder llevar al Congreso Nacional a personas que traten de despojarse de sus intereses partidarios y convertirse en esos padres y madres de las patrias que deben tomar decisiones a favor del pueblo hondureño. Seguir empujando un proceso que debe darse. Elecciones deben haber en Honduras. No debe haber ninguna excusa para que en Honduras no haya elecciones. Que técnicamente pueda que no sean buenas. Bueno, Raúl, venimos arrastrando elecciones de baja calidad técnica hace 40 años. Pero que nos demos el lujo, bajo una excusa tecnológica o de conectividad, de que en Honduras las elecciones sean un fracaso, no puede pasar. Animar a todo el pueblo hondureño a involucrarse, a estar informándose, a conocer lo que pasa y sobre todo, el día de las elecciones, ir y votar. Nada de votos en plancha, votos pensados, votos razonados y personas escogidas en el Ejecutivo y en el Legislativo y a nivel municipal. Gracias por la invitación, Raúl, siempre es un gusto acompañarles. Un saludo a don Efraín y a don Julio Navarro. Gracias, don Luis León. Julio. Raúl, hay dos cosas muy importantes que quisiera profundizar en lo que dijo Luis y lo que dijo Efraín. De lo que pasó en el 2017, no estuviéramos discutiendo aquí si va a haber baja calidad técnica y baja credibilidad del proceso electoral que vamos o que estamos abocados. Debimos haber resuelto cualquier duda con el estallido que hubo en el 2017. A este momento, como dijo Luis y Efraín, deberíamos de estar planteando cuáles son las acciones de compromiso que debe tomar el nuevo gobierno ante el fracaso total del gobierno actual. Todavía los partidos no nos han dicho concretamente, ni hemos discutido cuál es su propuesta económica, su propuesta social, su propuesta de recuperación institucional, sino que nos tienen entretenidos
en si va a haber un proceso electoral limpio y con mayor credibilidad. Las urgencias que hoy tenemos, producto de los problemas que nos han surgido en los últimos años, requiere pactos interpartidarios. Cuando dice un candidato que yo voy a eliminar las sedes solo las puede eliminar el Congreso Nacional, y ahí se ocupan diputados, se ocupa pactar. Yo he visto, por ejemplo, en el Partido Nacional, que siempre ha pedido voto plancha. Ahorita en los pueblos andan pidiendo votos selectivos. Y les doy un ejemplo. En El Paraíso, en mi pueblo, Moroselí, los dirigentes del Partido Nacional están pidiendo el voto para diputado solo por un candidato a diputado del Partido Nacional que actualmente está en el Congreso. No andan pidiendo para más diputados, porque pareciera que el Partido Nacional sabe que ya perdió las elecciones y que necesita asegurarse un Congreso Nacional con gente eminentemente partidaria. Entonces, deberíamos forzar resolver este problema, y ojalá que el presidente del Congreso, que ya hizo una promesa, lo logre resolver para que pasemos al otro punto. ¿Qué vamos a hacer? ¿En qué vamos a comprometer los políticos? ¿Qué mecanismos de verificación deben hacer? Yo felicito y sigo encantado del mensaje de don Efraín Díaz Arribillaga. Yo quiero decirle a la gran cantidad de población joven que hay en este país que va a votar. Efraín Díaz Arribillaga ha sido un patriota en Honduras, preocupado por el país. Raúl, graduado en 2 universidades norteamericanas. Siempre he dicho yo que ese es el diputado de oposición, realmente de oposición, que tuvo nuestro país. Por eso el mensaje de Efraín Díaz Arribillaga debe ser escuchado con atención y compromiso, principalmente con la gran cantidad de jóvenes que poco conocen de la historia política de nuestro país. Muchas gracias, Raúl, y encantado de estar con Luis y con el maestro Díaz Arribillaga. Gracias a don Efraín, a don Luis León, a don Julio Navarro, y es cierto lo que dijo don Efraín. ¿Qué le vamos a dejar a las nuevas generaciones? Ojalá que ese grupo que tiene cercado el país también reflexionen un poco de que deben ayudarnos a salir adelante. Me voy con un resumen, a hablar desde que los trajes están llenos. Lleno de la unidad de cuidados intensivos del Seguro Social, además se reportan 2 muertos más por el coronavirus. Cuidémonos, el coronavirus sigue matando hondureños y sigue infectando compatriotas. Así es, buen día, licenciado, y a los televidentes de la entrevista le reporto que en las últimas horas en el Instituto Hondureño de Seguridad Social se ha reportado el deceso de 2 personas a consecuencia del COVID-19. Me acompaña Ana Lourdes Barrientos, ella es portavoz de esta institución y nos ampliará más detalles acerca de esta información. Buenos días. Sí, muy buenos días. Sí, hoy estamos reportando el fallecimiento de 2 personas, un adulto mayor y una persona joven adulta. Cuando me refiero a joven adulta, son personas que están en el rango de 50 años hacia abajo. Y hemos tenido una gran cantidad de fallecimientos ya en estos rangos de edad. La sala de cuidados intensivos, así como la de intermedias, ¿cuál es la ocupación? Bueno, la sala de cuidados críticos, la COVID, está al 100%, 13 pacientes. También tenemos otra unidad aparejada en la emergencia, que es la observación 1, también totalmente llena. El área hospitalaria, donde los pacientes están un poco más estables, pero que requieren de internamiento, tenemos 189 pacientes ahí recibiendo atención médica. ¿Y el proceso de vacunación? ¿Cuántos ciudadanos derechohabientes han sido inoculados? Bueno, hasta este momento el Seguro Social lleva 350,000 derechohabientes inoculados a nivel nacional. Bien, muchas gracias. Escuchaban a Ana Lourdes Barrientos, portavoz del Instituto Hondureño de Seguridad Social, quien confirmaba que en las últimas horas se ha dado la muerte de 2 personas a consecuencia del coronavirus en esta institución. Asimismo, también la semana anterior
dos menores de edad también fueron víctimas de esta mortal enfermedad. Con este informe yo vuelvo con usted al estudio principal. Buenos días. Vamos ahora con los twitters del presidente Hernández, que habla sobre la llegada de las vacunas, de más vacunas. Ahí dice Juan Orlando Hernández, presidente: esta semana llegan otras 1.5 millones de dosis de vacunas. Con mucha alegría les comunico que COVAX enviará esta semana más vacunas para seguir protegiendo a más hondureños. Las vacunas siguen llegando y Honduras se sigue vacunando, pero debemos retomar medidas de bioseguridad, dice el presidente Juan Orlando Hernández, anunciando la llegada de 1.5 millones de dosis de vacuna esta semana. Continuamos en el resumen informativo, donde hoy lunes el doctor Oliva, vamos ahora a la Víctor Valladares, tenemos aquí a Víctor. Autoridades dan a conocer quiénes podrán acceder a la vacuna esta semana. Víctor. Muchas gracias a usted y a los televidentes de la entrevista. El viceministro de Salud, César Barrientos, nos da detalles entonces y nos aclara que a partir de hoy, durante esta semana, solo se está aplicando la segunda dosis, o sea, aquellas personas que ya recibieron la primera dosis contra el coronavirus. Bueno, estamos aplicando la segunda dosis, iniciamos el día de hoy. El llamado es a la población que el 21 de junio recibió su primera dosis. Hoy 19 de julio puede asistir a los centros de vacunación que ya conocemos para que pueda iniciar la aplicación de su segunda dosis. Importante solicitar a la población que tenga el espacio, la paciencia que corresponde. Sabemos que se aglomera durante tempranas horas de la mañana, sin embargo está asegurada su segunda dosis. El llamado a la población es mantener la calma y asistir a los puntos de vacunación donde recibieron su primera dosis. ¿Qué vacunas se están poniendo esta semana? Bueno, esta semana iniciamos el proceso con la segunda dosis de la vacuna Pfizer. Aquí es importante también que la persona sepa qué vacuna le pusieron. Es correcto, hay que revisar su carnet. Las personas pueden tener esa tendencia a olvidar cuál fue la vacuna que se aplicó, las fechas, y el llamado es a la población para estar al pendiente de la vacuna que se aplicó en la primera dosis y la fecha que le corresponde el día de hoy. ¿Están llegando más vacunas esta semana? Estamos esperando una llegada. El presidente nos ha anunciado, nos ha dado una buena noticia: el ingreso de 1.5 millones de dosis que estarán ingresando al país durante la semana. Muchas gracias, viceministro de Salud. Pues nos ha dado detalles acerca del proceso de vacunación para esta semana y la buena noticia que esta misma semana están llegando más vacunas. Licenciado, yo regreso con usted al tema principal de la entrevista. Gracias. Vamos al tema del presupuesto que está pidiendo las autoridades del Consejo Nacional Electoral que preside la abogada Ana Paola Hall. Esta ha sido la respuesta del doctor Mauricio Oliva en todo momento, en todos los momentos difíciles que el país ha pasado últimamente. El Congreso Nacional siempre ha estado en la disposición de discutir y aprobar lo que se ha requerido para atender la emergencia de salud y recientemente para evitar cualquier crisis energética. De igual forma, dice el doctor Mauricio Oliva, manifestamos nuestra total disposición de someter a discusión y aprobación todo lo que sea necesario para garantizar un proceso electoral transparente que goce de la credibilidad de todos los sectores y en especial de los que ejerzan el sufragio. En el momento que recibamos por parte de CEFIN, Finanzas, el dictamen correspondiente al presupuesto requerido por parte del Consejo Nacional Electoral de Honduras, procederemos a convocar a sesión de forma inmediata y someter el tema a discusión y aprobación por el bien de Honduras y su democracia, ha dicho el doctor Mauricio Oliva, que se va a aprobar ese presupuesto. Hay reacciones sobre esto que está pasando en el país. Giovanni Villalobos. Muy buenas, licenciado y sus gentiles televidentes de la entrevista. El Frente Nacional para Elecciones Limpias, FRENAEL, pues tiene un comunicado en cuanto a las elecciones que se avecinan. Muy buen día, ustedes tienen comunicado, buen día. Buenos días a todo el auditorio y televidentes. Somos FRENAEL, el Frente Nacional para Elecciones Limpias. Y tenemos un comunicado importante. Al pueblo hondureño y a la comunidad internacional se les comunica. 1. Preocupados
por la enorme desconfianza que genera la deficiente gestión de los procesos electorales y en alerta para que no vuelvan a suceder los hechos provocados por los recientes fraudes electorales, varias organizaciones sociales y plataformas ciudadanas hemos convenido en conformar el Frente Nacional para Elecciones Limpias, FRENAEL, de carácter ciudadano, igualitario, permanente, sin vinculación directa con ningún partido político reconocido o en formación y sin pretensiones de constituirnos en uno. 2. Nuestra visión es ser el auditor social electoral que aglutine a las fuerzas sociales democráticas, cumpliendo con nuestro deber patriótico, cívico y ciudadano, con el fin de garantizar elecciones limpias, justas, libres, transparentes, eficientes y democráticas para generar confianza y credibilidad en los procesos electorales en Honduras. Nuestra misión es proteger los resultados electorales para asegurar que se respete la voluntad soberana del pueblo en los procesos electorales mediante la implementación de sistemas necesarios y la conformación de una fuerza ciudadana de defensores de la democracia diseminados en los 298 municipios de Honduras y en el denominado Departamento 19 para cubrir la totalidad de las juntas receptoras de votos. Es lo que han dado a conocer a través de un comunicado el Frente Nacional para Elecciones Limpias, FRENAEL, que está compuesto por varios ciudadanos de Honduras. Con este informe yo retorno con usted y los gentiles televidentes de la entrevista. Buen día. Buenos días, Joanny. Vamos a cerrar con el fuerte cuestionamiento que ha hecho el candidato del Partido Liberal y presidente del Consejo Central Ejecutivo, Yanni Benjamín Rosenthal Hidalgo, al Partido Nacional, al partido de gobierno. Yanni dijo esto en su gira del fin de semana en Intibucá. Buenos días y buena semana para todos. Se quejaron de los trámites, se quejaron de la mala economía, se quejaron de la miseria, se quejaron de que no hay fondos para hacer infraestructura porque todos se lo roban a sus cachurecos. Nos dijeron, estamos abandonados, estamos hundidos en el olvido en este departamento. Pues vamos a poner